Saludos. Quiero compartir con ustedes una pregunta que recibimos en el año 2018. ¿Cuál es su opinión sobre esta enseñanza? En Puerto Rico la gente está perdiendo su salvación por el pecado. Por tal razón es que vienen los juicios y castigos de Dios para Puerto Rico. Están utilizando como argumento Proverbios capítulo 3, verso 12. Mira, hermanos, en Puerto Rico hay líderes sectarios quienes creen ser teólogos, pero están a años luz de entender las doctrinas de la gracia de Dios. Muchos de ellos están utilizando el texto de Proverbios para justificar supuestos mensajes proféticos que no son más que maldiciones que declaran contra la nación. Leamos Proverbios, capítulo 3, verso 12. La Biblia Las Américas. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El utilizar este texto con el argumento de que Dios disciplina al pueblo de Puerto Rico con un juicio basado en un hecatombe, están queriendo decir que todos los puertorriqueños son hijos de Dios, aunque ni siquiera sean cristianos. Ahora pregunto, ¿acaso todos los habitantes de la isla de Puerto Rico son hijos de Dios? Porque Proverbios capítulo 3, verso 12 se refiere a aquellos que Dios ha elegido para salvación y ha adoptado como hijos. ¿Cuál es el problema? El problema de los líderes sectarios es que en vez de llevar a las personas a la fe en Jesucristo por medio de un discipulado basado en las doctrinas en la salvación, por la gracia de Dios, con argumentos y presagios de un supuesto inminente juicio de Dios contra la nación, le hacen creer a la gente que no tienen conocimiento bíblico, la película de que Puerto Rico es un tipo de Israel, como si Dios hubiera establecido un pacto con todos los puertorriqueños que tienen que obedecer, haciéndoles creer a las personas de que tales líderes sectarios son los profetas que Dios eligió para hablar por medio de ellos a la nación con la cual Dios alegadamente estableció un pacto. Hermanos, con la única nación que Dios estableció un pacto fue con el pueblo de Israel, mientras los puertorriqueños somos gentiles, que significa que no estamos dentro del pacto, de manera que nosotros, los gentiles, entramos al nuevo pacto por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, estos líderes sectarios pretenden por medio de establecer un falso culto basado en una maldición que los habitantes de Puerto Rico se conviertan en fanáticos religiosos con tal de levantar diezmos y ofrendas. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. La disciplina de Dios no es lo mismo que el juicio de Dios. Todos tenemos que enfrentar las consecuencias del pecado, así como David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus pecados. Esta es la disciplina de Dios para lo que Él soberanamente eligió para salvación. Juicio de Dios solamente habrá uno. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si el juicio de Dios es solamente uno, ¿por qué se muestran crueles al hablar de los juicios de Dios? Están confundiendo la manifestación y están bien confundidos. La manifestación de la ira de Dios con el juicio de Dios. Leamos Colosenses. Vamos para acá. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, la manifestación de la ira de Dios no es más que la intervención de Dios contra la desenfocada maldad de los hombres, así como el apóstol Pablo estableció en el Evangelio a los romanos. Leamos Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Por favor, subrayen, restringen la verdad. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el diluvio universal fue la intervención divina contra la maldad de los moradores de la tierra. También podemos ver la manifestación de la ira de Dios con la destrucción de Gomorra y Sodoma, como también la invasión de naciones contra otras naciones, incluyendo a Israel y Judá. Así como también podemos ver la manifestación de la ira de Dios en el orden cronológico de los eventos proféticos del libro de Apocalipsis, con la intervención divina contra la maldad de los gobiernos y moradores de la tierra, con ejemplo, ¿verdad? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Leamos Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ok, Apocalipsis. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, versos 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 15, verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versos 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estos pasajes bíblicos no dicen juicios, dicen ira. El libro del Apocalipsis no nos habla de los juicios de Dios, sino de la manifestación de la ira de Dios interviniendo contra la maldad de los moradores de la tierra. Sin embargo, nos habla de un juicio del cual nadie quiere hablar. El juicio en donde estaremos todos. Vamos a Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La clave para entender el juicio en el tribunal del Cordero es que se habla de los libros abiertos, porque los pecadores serán juzgados por sus obras. Sin embargo, habla de un libro, el libro de la vida,
porque el Espíritu Santo no tiene obras sino un fruto, y los que están inscritos en el libro de la vida tiene el fruto del Espíritu Santo. Leamos Gálatas, un texto bíblico que todo el mundo conoce. Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a leer el testimonio de Jesucristo. Vamos, Apocalipsis capítulo 6, versos 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Santo. Hermanos, no teman a los que extorsionan y siempre están buscando faltas, diciendo que la salvación se pierde, los juicios, castigos. Podemos preguntarle a los que enseñan esta falsa doctrina legalista, ¿la salvación se pierde o es que nunca fue salvo? Si la salvación se pierde, ¿cómo voy a ganar la salvación? ¿Cuántas obras tengo que hacer? ¿Cuáles agradan a Dios? ¿Por cuánto tiempo tengo que hacerlas? El cristianismo no es cuestión de religión, de denominaciones ni concilios. El cristianismo bíblico es cuestión de justificación por los méritos de Jesucristo. Leamos Romanos, capítulo 8, versos 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermanos, en estos tiempos tienen que tener cuidado de aquellos que se dedicaron a reciclar herejías que otros enseñaron, quienes se dedicaron a dar falsos vaticinios, no se prepararon teológicamente y ahora pretenden ser teólogos cuando ni siquiera saben lo que están hablando. Un consejo para los pastores: si ustedes siguen reciclando herejías del pasado y no se preparan en las doctrinas de la gracia, se van a hundir en el barco con los que no se prepararon teológicamente y usan presagios. Vayamos al libro 2 de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 8, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Recuerden, Biblia en mano.